la tecnología va a ser exponencial. Creemos que es muy importante que tanto toda la población sepa de inteligencia artificial y también para nosotros es muy importante darle la voz a estas mujeres que están haciendo cosas increíbles en ciencia y tecnología, como lo es la inteligencia artificial. Por eso tengo, y quiero agradecer profundamente a Saif Savage, a la doctora Saif Savage, que me dio la oportunidad de estar aquí con ustedes. Es un apoyo de Mujeres entre Mujeres, porque de verdad me ha dado la voz para estar aquí con ustedes hoy. Me invitó a RIA y bueno, ella es la directora del Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM, fundadora y directora, y además hoy nos acompaña Claudia Flores Saviaga ¿cómo se llama? Y Grecia Macías Llanas de Art3D y Claudia Flores, que ya nos platicarán más, también de HCI Lab. ¿Sí lo dije bien? Espero que sí. Si me equivoco, me puedes corregir, Clau. Y eso es todo. Las voy a dejar aquí porque ya no quiero interrumpirlas más. Voy a estar aquí detrás de cámaras viendo si hay comentarios, si hay preguntas directamente en YouTube y en Facebook, yo se los hago saber a Grecia, a Clau o a Saif, y me voy a como, ya no me van a ver a mí. Entonces, bienvenidas. Hola, bienvenidas a todos. Estamos súper emocionados de tenerlos en este curso de Ética, Inteligencia Artificial. Nosotros somos de parte del Laboratorio de Innovación Cívica de la UNAM. Chequen el trabajo que estamos haciendo y fue una colaboración con R3D y EpiQueen. Ahorita vamos a presentarles un poco acerca de cómo se junta la inteligencia artificial con los derechos humanos, la ética, y después vamos a tener algunos ejercicios prácticos. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que podamos empezar a ver. Ahorita, esperen, estoy compartiendo mi pantalla. Application window, un momento. Estoy compartiendo mi pantalla y, ok, ahorita ustedes deberían de poder ver mi presentación. ¿Alguien ve mi presentación ahorita? Acá no bueno, se creo ve. que ahorita no puedo ver el chat, pero apreciaría, no sé, Ana Karen, sí, ok, sí. Perfecto. Ahorita lo pongo. Yo lo pongo. Listo, ya se ve. Listo, ya se ve. Perfecto. O sea, ahorita ya todos ustedes están viendo mi presentación. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Okay. Sí, perfecto. Excelente. Entonces, vamos a empezar. Sí, tenemos. En este mini curso van a ustedes aprender por un lado, conceptos generales acerca de qué es la ética, qué es la inteligencia artificial. Después vamos a entrar y aquí vamos a ver, les vamos a dar una serie de principios para que ustedes puedan navegar la inteligencia artificial y la ética. Y después también van a ustedes a poder entender cuáles son los conceptos técnicos que se relacionan con la inteligencia artificial y la ética. Y después ya finalmente vamos a tener experiencia práctica relacionada. Noten que ahorita esto lo vamos a ver desde el texto en las diapositivas van a estar en inglés y yo les voy a estar hablando en español. También vamos a tener presentaciones, de hecho, de Grecia y Claudia, y ellas mismas también van a estar hablando en español y teniendo texto en inglés. ¿Por qué hicimos esta dinámica? Para mí, por un lado, es importante que mucho de este contenido que ustedes van a empezar a ver, en realidad en el mundo lo van a ver usualmente en inglés. ¿Por qué? Porque hay poco contenido en español. Entonces, a mí me gustaría que cuando ustedes escuchen algún concepto, por ejemplo, seguramente se lo van a encontrar en inglés, ustedes no se sienten intimidados y sepan identificar qué es. Entonces, el modo en el cual vamos a estarlos exponiendo hacia estos temas es al tener diapositivas en inglés que les van a poder, con el cual van a ustedes a poder ver, ok, en inglés hay ciertos conceptos, por ejemplo, se llama fairness. Entonces, así es como ustedes van a poder ir viendo cómo se maneja en inglés ciertos conceptos, porque es más probable que se encuentren el concepto en inglés que en español, pero a mí me gustaría, el parte de este curso es que ustedes ahora ya tengan una voz para poder hablar de ética e inteligencia artificial. Vamos a ver también conceptos técnicos y la razón por la cual vamos a ver conceptos técnicos, a pesar de que, por ejemplo, tal vez tú eres un abogado o tal vez, o abogada,
o tal vez eres alguien que está trabajando en derechos humanos desde una ONG. ¿Por qué razón es de que necesitas tú saber los conceptos técnicos? Porque usualmente lo que yo he visto que sucede tanto en industria como en ONGs, como en academia, es que las personas que no son de ingeniería, debido a que no tienen los conceptos técnicos, se sienten intimidados y entonces no pueden participar en las conversaciones. Para mí este curso es importante para que tú ya estés empoderada o empoderado para poder empezar a participar en las conversaciones de inteligencia artificial y ética sin ninguna restricción. Tú ya puedas entender los conceptos y si están hablando las ingenieras o ingenieros acerca del tema, tú puedas meter tu cuchara y puedas decir, ¿sabes qué? Te voy a cuestionar estas cosas que estás diciendo porque yo ya entiendo los conceptos técnicos. Entonces, por esas razones de que ustedes ahorita en este curso también van a poder entender los conceptos técnicos para que así no puedan ser removidos de las conversaciones porque van a entender todos los conceptos. Entonces, vamos a empezar. Parte de este curso está inspirado en temas que se han dado ya en industria y también en academia. Entonces, vamos a empezar ahora con los conceptos básicos de inteligencia artificial y ética. ¿Por qué razón es que estamos estudiando inteligencia artificial y ética? Por un lado, somos la primera generación que tienen a las máquinas tomando las decisiones que humanos tradicionalmente han hecho. Por ejemplo, ahora tú ya puedes tener máquinas que tal vez van a estar decidiendo si alguien va a ir a la cárcel o no. O sea, tienes ahora incluso estos tipos de jueces que son máquinas y que están recibiendo información de Big Data y con base a eso están tomando decisiones. Estas eran decisiones que usualmente los humanos hacían. Ahora ya las máquinas están tomando las decisiones que humanos antes hacían. Entonces, es sumamente importante que logremos hacerlo bien. Necesitamos hacer que las máquinas piensen éticamente. El público ya no solamente quiere tener buena tecnología, quiere tener personas que diseñen tecnología en una manera responsable. Estamos viviendo en una nueva era en donde es muy importante tener responsabilidad en la tecnología que desarrollamos. ¿Qué es exactamente la inteligencia artificial? La inteligencia artificial es una ciencia que se dedica a hacer que las computadoras se comporten en una forma que hasta hace poco pensábamos que requería solamente inteligencia humana. Entonces, la inteligencia artificial es acercar a las computadoras hacia la inteligencia humana. Entonces, dentro del área de inteligencia artificial existe una subárea que se llama Machine Learning, aprendizaje de computadora. Aprendizaje de computadora es una parte de la inteligencia artificial con la cual que se concentra en voy a aprender acerca del medio ambiente en el que estoy y con base de lo que aprendo del medio ambiente voy a tomar mejores decisiones. Usualmente casi todo lo que te dicen, sí, la inteligencia artificial está haciendo tales y tales cosas, usualmente en realidad se refiere a machine learning, a este aprendizaje de máquina en donde la computadora aprende de su medio ambiente y con base a lo que aprende de su medio ambiente toma decisiones. Por ejemplo, tal vez has después escuchado un tema muy popular que es deep learning, ¿no? Ahorita hoy van a ustedes aprender acerca de los deep. Esta área es parte de Machine Learning, pero es una subárea, ¿ok? Entonces tenemos inteligencia artificial, una pequeña subárea es Machine Learning y después tenemos Deep Learning. Tom Mitchell, que se considera como uno de los fundadores de inteligencia artificial, define Machine Learning como una máquina que es capaz de mejorar cómo se comporta basado en la experiencia que va teniendo sin necesidad de que haya un programa de computador, un algoritmo que le vaya diciendo qué debería de hacer. Entonces, el aprendizaje de computadora va aprendiendo de la experiencia que va haciendo con respecto a ciertas tareas, ciertas salidas,
y con eso va a incrementar cómo va a estar funcionando. Entonces, básicamente, el machine learning, el aprendizaje de máquina, lo que va a hacer es de que va a ver el entorno, va a ir aprendiendo del entorno y dada una tarea que la máquina está haciendo, va a mejorar con base a ese entorno. Este es el estándar de cómo funciona el aprendizaje de máquina. Usualmente lo que sucede es de que vas a recibir los datos y esos datos después los vas a limpiar, vas a sacar lo que son los features. Los features son, digamos, que las características más importantes que necesitas de los datos para poder tú tomar decisiones. Y después tu algoritmo de aprendizaje de máquina va a tomar esos datos y va a empezar a aprender de los datos, por ejemplo, cómo puede empezar a mejorar, cómo hace ciertas tareas con base a lo que los datos le están diciendo. Después, ya que tienes tu modelo, o sea, tu modelo aquí aprendió de los datos, cómo es que puede comportarse de un mejor modo, dado su experiencia pasada, dados nuevos datos, los vas a limpiar, vas a sacar otra vez sus features y ahora le vas a preguntar a tu modelo, ok, ya que aprendiste cosas del medio ambiente, dime cómo me puedo yo comportar de un mejor modo. Entonces, ¿qué tipo de ejemplos tenemos? Por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres crear un app que aprenda a predecir cuándo alguien tiene coronavirus. Entonces, lo que vas a hacer es de que vas a tomar tal vez todos los datos médicos que te llegan, esos datos médicos los vas a limpiar, vas a sacar las features, son las características únicas acerca de los datos. O sea, por ejemplo, a lo mejor de tus datos tienes cosas que no te sirven, como, por ejemplo, cuando la persona se casó. Tal vez esos datos son irrelevantes para poder predecir cuando alguien tiene coronavirus. El feature extraction lo que va a hacer es de que se concentra en identificar la información que es importante para poder hacer la predicción. Y después tu modelo de aprendizaje con estos datos y estos features, estas características, va a poder empezar a aprender, ok, cuando tengo a alguien con estas características, yo ya sé que esta persona va a tener COVID o no va a tener COVID. Por ejemplo, podrías pensar que tal vez lo que le podrías dar a este modelo son datos médicos que tal vez un doctor puso, no, pues esta persona con estas características tiene COVID, esta persona con estas características no tiene COVID. Estos datos se los das a tu modelo y tu modelo va a empezar a entender, ok, cuando yo veo que alguien tiene estas características, entonces voy a decir que esta persona tiene COVID. Y ya que tienes tu modelo que aprendió eso, dado a una nueva persona, limpias los datos y después tu modelo va a decir, no, pues con base a lo que estoy viendo que tiene este tal Bob Jones, pues, ¿sabes qué? Parece que Bob Jones sí tiene COVID. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, supongamos que tú eres un gobierno malvado que quiere detectar cuando alguien está hablando mal de ti y cuando detectas que hay alguien que está posteando cosas que a ti no te agradan, ¿sabes qué? Simplemente vas a eliminar esos comentarios. Entonces, puedes asumir, no, pues vas a tener posts de redes sociales, esos posts de redes sociales de Twitter, Facebook, los vas a limpiar porque a lo mejor, por ejemplo, tienes palabras que tal vez no te sirvan o necesitas homogenizar los datos. Vas a sacar después por ejemplo, cuáles posts de redes sociales están hablando bien de ti, cuáles te están criticando. Y después, con base a eso, se lo das a tu modelo y tu modelo va a empezar a aprender, no, pues cuando tenga estas características, los posts de redes sociales significa que la persona está hablando bien del gobierno. Pero cuando tiene estas características, es un ataque, es un troll, hay que eliminarlo. Entonces, ya cuando tienes tu modelo que aprende qué contenido es positivo acerca del gobierno, qué contenido lo está atacando, vas ahora a sacar un post random de redes sociales y tu modelo va a poder decir, ¿sabes qué?
este post que alguien acaba de postear parece ser que es negativo acerca del gobierno, vamos a eliminarlo. Entonces, este es el modo en el cual funciona el pipeline de la inteligencia artificial. Estamos ahorita aprendiendo cómo funciona este pipeline porque justamente es en estos pasos del pipeline en donde hay problemas éticos. Y entonces, por esa razón, ahorita nos estamos metiendo a entender todos cómo es que funciona para después poderlo criticar y poderlo cuestionar. Otro ejemplo, por ejemplo, supongamos que tú eres otra vez de nuevo a lo mejor gobierno y quieres poder aprender, dadas las características de un hospital, cuántos ventiladores vas a necesitar. Aquí puedes asumir, bueno, tal vez te llegan los datos de los hospitales, los vas a limpiar y tal vez después, por ejemplo, con base a estas características que tienes de los hospitales, los médicos te van a decir, no, pues para estas características necesitas tantos ventiladores. Y después tu modelo de aprendizaje va a ir aprendiendo con base a esta información, dado las características de un hospital, cuántos ventiladores deberías de poder dar. Y entonces ya te llega un nuevo hospital, por ejemplo, a lo mejor uno en Cancún, necesitas saber cuántos ventiladores debería de comprar. Pues el hospital te da los datos y después tu modelo de aprendizaje le va a decir, no, pues con base a lo que tienes, te recomiendo que compres 20 ventiladores o 50 ventiladores. Y esto, de nuevo, es con base a la experiencia que obtuvo el modelo de aprendizaje. La experiencia que obtuvo fue de lo que pasó de lo que pasó con los datos que le dieron. Los datos que le dieron es su experiencia pasada. Entonces, con base a la experiencia, la máquina ya va aprendiendo. Otro ejemplo es similar con estos casos de que, bueno, a lo mejor aprendes cuando alguien está compartiendo campañas de desinformación. De nuevo, a lo mejor sabes que te llegan contenido de redes sociales y tú puedes poner etiquetas de decir, no, pues este post sí es acerca de desinformación, este no es acerca de desinformación, y después tu modelo, con base a eso, va a predecir cuántos, por ejemplo, qué tipo de post está compartiendo desinformación y sabes que mejor vamos a eliminarlo. Básicamente, ahorita estamos viendo un modelo general con el cual funciona la inteligencia artificial. Básicamente tienes los datos, vas a tener tu modelo que va a aprender con base a esos datos alguna tarea. En este caso, tu modelo está aprendiendo a detectar cuando hay desinformación en contenido en redes sociales. Si hay desinformación, vamos a eliminarlo. Otro es, con base a los datos, tu modelo está aprendiendo cuántos ventiladores se deberían de dar para un cierto hospital, o tu modelo está aprendiendo cuándo una persona va a tener COVID con base a los datos. Ahora, ya que entendemos a grandes rasgos cómo es que funciona el aprendizaje de máquina, son básicamente los pasos. Les das los datos, aprende los datos, el modelo ya después está ahí haciendo sus predicciones, y el problema es de que ahora tenemos estos modelos viviendo con nosotros. Entonces es muy importante que podamos asegurar que estos modelos, estas máquinas que estamos sacando inteligentes, puedan pensar éticamente. ¿Cómo logramos esto? La literatura ha definido una serie de principios que nos ayudan a poder navegar, cómo podemos crear estas máquinas que son éticas. Y esto ahorita ya lo va a empezar a explicar Grecia, entonces voy a dejar de compartir. Grecia es de la ONG R3D, quienes ellos luchan por los derechos digitales, y ella ahorita nos va a empezar a platicar un poco acerca de cómo podemos utilizar estos principios para, dado el modelo que acabo de presentar, cómo es que podemos asegurar que estas máquinas sean éticas en cómo se comportan. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que Grecia pueda empezar a presentar.
Hola, ¿me escucho? Ya, voy. Okay. Bueno, como bien no olvides también compartir la pantalla en StreamYard. Sí, existen distintos principios que nos ayudan a entender cómo podemos hacer una inteligencia artificial de manera ética. Desde la postura que hemos tenido distintas organizaciones de derechos humanos, también hemos establecido que no simplemente no basta la ética para hablar sobre esto. Nosotros hablamos desde un punto mínimo, que es el punto de los derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, lo que normalmente se discute cuando estamos hablando, recientemente participamos en la consulta de la UNESCO para generar principios, un documento que establezca los principios para el desarrollo de inteligencia artificial. Y en algo que hemos sido muy enfáticas es que deben de estar centradas en la persona. No puedes, yo digo, no puedes dar pasos sin coraje, pero pues básicamente es eso. No puedes avanzar más sin hacer el impacto que va a tener esta tecnología sobre los derechos de las personas y siempre pensando en el bienestar y en la dignidad humana. Y eso es básicamente lo que habla el primer principio, que es human centeredness. Después hay una serie de principios que lo acompañan a raíz de esto. Hay unos más, unos menos. Yo más o menos recopilé algunos y no voy a sentarme a hablar muy específico de todos, sino agarrar como de los tres que más se habla en la literatura. Uno de esos es fairness and no discrimination. En español puede ser equidad y no discriminación. Transparency and explainability, transparencia y explicabilidad, inclusividad, privacidad, necesidad y proporcionalidad, multi-stakeholder and interdisciplinary. Significa que tienen que estar todas las partes interesadas y que tengan y que estén compuestas por un equipo interdisciplinario al momento de hacer la gobernanza de esta inteligencia artificial. Y por último, la seguridad, safety and security, que tiene que ver con la seguridad y evitar el daño que se le hagan a los usuarios. Hay más todavía, pero pues se pueden englobar en uno de estos. Por ejemplo, también cuando hablamos de human certainty, también hablamos de cierta habilidad de agencia humana, donde al fin y al cabo quien deba de tomar las decisiones no sea solamente el algoritmo o la inteligencia artificial, sino al final sea una decisión que tome una persona. Bueno, para empezar, quisiera retomar el tema de fairness and no discrimination. Y aquí puse lo de avoid techno-chauvinism, porque es algo que desde R3D hacemos mucho hincapié. Hay que evitar el tecnosolucionismo. Hay que si bien la tecnología es muy bondadosa y es una herramienta muy, muy práctica, no podemos caer en el argumento reduccionista que va a salvar todos nuestros problemas y que puede ser usada para absolutamente todo. Entonces, es evitar como estas ganas de ponerle a todo lo que se nos ocurre inteligencia artificial sin antes de hacer un estudio previo. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fairness and non-discrimination? De por sí los datos son necesariamente representaciones reductivas de un objeto, de un fenómeno. Estas representaciones se hacen para obtener un mejor modelo y se puede hacer ese modelo sea mucho más preciso al momento de realizar las predicciones o al momento de realizar de que se diga, pues sí, esta persona es más probable que tenga COVID o esta persona es probable que sea mejor empleador o en otros ejemplos, esta persona es probablemente la que haya cometido un crimen. Pero entonces, partiendo de esto como base, hay que tener en cuenta que lo que muchos dicen, muchos documentos, por ejemplo, los principios que ha desarrollado la Unión Europea, los principios que ha desarrollado China, Toronto, la Declaración de Montreal y demás, muchos establecen que, pues sí, partes de la base de que tienes que tener bases de datos mucho más diversas o a veces son demasiado reductivos diciendo que solamente basta con tener bases de datos sin sesgos.
esto da como claridad de cómo mucha gente tiene esta idea tecnocionista, porque es muy difícil o prácticamente imposible tener una sola base de datos sin sesgos. Puedes hacer bases de datos mucho más representativas, pero el sesgo va a estar ahí. Y nosotros tenemos que estar viendo hasta, o sea, justo parte de los principios es cómo podemos hacerlo lo más mínimo y también cómo dar reparaciones en caso de que estos sesgos influyan o terminen siendo un tema de discriminación. Entonces, también algo que es muy importante es que estos principios, que no lo mencioné en el principio, debía hacerlo, se deben de tomar en cuenta en cada etapa del que se está desarrollando la inteligencia artificial. No solamente desde que estás empezando a usar la base de datos, a recolectar la base de datos, hasta cuando se está desarrollando, cuando se está, o incluso cuando los gobiernos van a adquirir un programa ya hecho, también tiene que estar presente tienen que estar presentes todos estos principios porque cada parte del ciclo de vida de la inteligencia artificial influye directamente en el resultado que tenemos. Entonces, este tema de fairness y no discriminación tiene mucha relación con el primer principio que les decía, que es la piedra toral, que tiene que estar centrada en los humanos, que tiene que estar centrada en los derechos humanos. Por eso también es importante, más adelante lo diré, sobre el tema de la responsabilidad o la accountability que tienen que tener los desarrolladores al momento de hacer este tipo de cosas. También esto nos obliga a pensar que, derivado de, como lo explicó Seif, existen, al fin y al cabo tú estás creando features, estás usando rasgos que vas a usar para clasificar las distintas personas o distintos datos. Ahora, imaginemos que son personas. Desde ahí empieza desde ahí empieza a aplicar todo este principio de fairness. ¿Qué clasificación vas a hacer al momento de para hacer tu algoritmo? O, por ejemplo, ¿con qué datos vas a terminar entrenando a tu algoritmo para que decida como, sí, esta persona es tal, o sí, esta persona es más probable de que reincida en un crimen o que termine siendo mejor empleador. Y lo digo porque son como los que más se ha usado este tipo de algoritmos. En investigaciones penales tenemos el famoso caso de Compass sobre cómo se ha usado, cómo se usó este algoritmo para ver si una persona estaba adecuada para pedir una medida cautelar no privativa de la libertad. O, por ejemplo, en investigación criminal también hablamos cuando usan temas de reconocimiento facial o, por ejemplo, sobre empleos y contrataciones. En Estados Unidos, sobre todo, se han desarrollado distintos algoritmos que usan los reclutadores para ver qué personas son más ideales para cierta vacante en específico y los famosos cómo se dan créditos a personas que tengan mejores probabilidades de pagar. Y me faltó una que es el de los seguros. Pero entonces, ¿cuáles son los principales problemas? Que al fin y al cabo, pues, los algoritmos y la inteligencia artificial solo son una representación de lo que nosotros damos. Al fin y al cabo, es una representación del pensamiento humano. Entonces, lo que puede hacer es solamente que se refuercen estereotipos sociales, de migración cultural y que pase la famosa over and under representation. Para explicarlo, bueno, esto pasa mucho. Una forma de evitarlo es siguiendo el famoso principio, el adagio de los programadores de evitar el trash in o trash out. O sea, si metes información basura o información sesgada, solo va a sacar información sesgada. Entonces, dependiendo de lo que metas, es lo que te regresa. Entonces, volviendo al punto, ¿cómo pasa más o menos el tema de la sobre y la subinclusión o la sobre y la subrepresentación en los algoritmos? Por ejemplo, estaba leyendo sobre una app para explicar el tema de subinclusión. Una app que podía, o sea, en una ciudad, las personas podían reportar dónde estaban los baches. Entonces, las personas reportaban los baches para que el gobierno de la ciudad fuera y los llenara. Entonces, y eso, al fin y al cabo, también tenía
un algoritmo de Machine Learning para poder identificar qué zonas eran donde más tenían reportes e ir constantemente como monitoreando que las calles estuvieran bien, estuvieran en buen estado. Lo curioso es que donde más se tenían reportes es en las zonas mucho más, con mucho más dinero o mucho más económicamente beneficiadas de la ciudad. Entonces, a la larga, pues, las personas que vivían ahí se sentían mucho más a gusto con la app y demás, porque decían, sí, reporté varios hace unos meses y ahora cada ratito vienen y están tapando y ya casi no veo baches, ¿no? Sin embargo, en las zonas mucho más precarizadas decían, aquí, si a lo mucho vino uno. Y todavía me cuesta mucho trabajo moverme para llegar a mi lugar de trabajo, porque la movilidad que está en las calles está muy mala y el gobierno no ha venido. Y entonces, ¿por qué no han venido? Lo que no tomaron en cuenta es que las personas que vivían en las zonas mucho más precarizadas no tenían acceso a los celulares inteligentes en la misma cantidad que las personas en las zonas mucho más más económicamente beneficiadas. Entonces ahí se ve claramente cómo al final entrenaron el algoritmo y los datos que le dieron al algoritmo fueron viciados por un sesgo de clase y al fin y al cabo termina impactando en cómo se genera esta desigualdad estructural. Entonces, si seguimos así sin tomar en cuenta este tipo de cosas, solamente vamos a estar perpetuando este tipo de desigualdades. Ahora, ¿cómo se puede entonces sobreincluir a un grupo vulnerable dentro de estos algoritmos? Esto pasa mucho en las apps de contrataciones, donde lo que hacen, pues pasa mucho que dicen, no, pues esto es neutral, no tiene nada que ver con la raza ni nada, pero lo que pasa es que usan la base de datos histórica de todos los informes de trabajo que han tenido a distintos trabajadores, pero en la empresa pasaba mucho que antes los jefes de personas de grupos que pertenecían a grupos vulnerables tenían estos sesgos raciales, entonces tendían a meter más informes, mucho más informes sobre mal desempeño de las personas, por ejemplo, personas racializadas y demás. Entonces, había mucho más información de cómo personas racializadas supuestamente eran malos trabajadores o tenían problemas en el trabajo, porque quien metía los datos eran los jefes racistas o discriminadores para querer sacar a estas personas de la empresa. Entonces, al momento de hacer este algoritmo, tomaron la base de datos histórica y se dieron cuenta que no estaba contratando a personas racializadas precisamente porque la base de datos había sido nutrida con esta información histórica y no había sido limpiada y no había sido analizada para ver si era una representación precisa y fiable sobre el trabajo de estas personas. Incluso por el simple hecho de buscar temas, o sea, hacer una clasificación o buscar en estas características, meter en el algoritmo que busque a las personas o que targete a las personas de un grupo vulnerable, desde ahí estamos hablando de un trato diferenciado y pueden ocasionar y terminan resultando con personas de grupos vulnerables en discriminación. Entonces, hay que tener cuidado desde las clasificaciones hasta también analizar cuáles son los resultados que está dando antes siquiera de sacarlo a la luz y que efectivamente impacte a las personas. Y esto pues, lo establece muy bien la declaración de Mentral, que dice, incluso con buenos datos, puedes terminar en detrimento de las personas si esta información solo se usa para análisis determinísticos. Y también hay que tener cuidado sobre que no se usen datos sensibles. Bueno, esto va más con el principio de privacidad, que no lo abordaré tanto, pero hay que tener cuidado con los datos sensibles porque después estos datos sensibles pueden arrojar clasificaciones que antes no se daban cuenta, quizás no se tenían muy presentes en la sociedad, pero al fin y al cabo pertenecen a ciertos grupos vulnerables y se pueda generar un impacto desproporcionado sobre ellas. Entonces, esto es en general sobre el tema de fairness. Justo lo que estaba diciendo es, esto no se puede dejar
solamente a 2 personas. Para evitar este tipo de datos también tienes que incluir a que distintas personas de distintos backgrounds y de distintas disciplinas vengan a analizar cada una de estas etapas para que así podamos evitar el famoso trash in, trash out y también analizar los impactos desproporcionados que pueden tener sobre las personas. Entonces es un proceso que tiene que ser activo, es un proceso que tiene que ser constantemente revisado y demás. Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de transparencia? En el tema de transparencia normalmente se engloban varios principios donde, por ejemplo, sí, nos puede ayudar a mitigar todo el tema de lo que hablamos sobre unfairness, porque pues al fin y al cabo, si sabes cómo está funcionando, es mucho más fácil detectar cuál es la información que no nos está sirviendo. Y también genera confianza en las personas. Lo que normalmente se pide también es que es un principio de explicabilidad. ¿Qué significa? Que los desarrolladores deben de poder explicar en palabras sencillas y para todas las múltiples partes interesadas cómo es que se lleva a cabo o cómo se funciona el algoritmo en cuestión. No solamente como, pues toma el código y hazle como quieras, sino que se haga de manera clara y precisa y bien documentada cómo se llevó a cabo el proceso. Y al mismo tiempo también se pide que tenga una cierta capacidad de replicabilidad. O sea, que otra persona, un perito o una organización audite este algoritmo y pueda repetir lo que hace este algoritmo y tener los mismos resultados para ver que no hay un bug ahí que está dando resultados sí para algunas personas y otros no y demás. O sea, justamente es esta constancia, esta precisión lo que hace tener mejor tecnología de inteligencia artificial. También esto incluye que estén constantemente reportando en cada una de las fases de la vida del algoritmo, que se le notifique a los individuos cuando una inteligencia artificial estuvo involucrada en tomar una decisión. Esto también es muy importante por el tema de debido proceso. Lo puse en el tema de accountability. Necesitamos, a fin y al cabo estamos hablando de que necesitamos hacer responsables a las personas que desarrollan estos sistemas, no solamente que, pues lo decidió la máquina. Sí, no fui yo. Y olvidar este concepto de que la inteligencia artificial es mucho más objetiva porque pues es tecnología, no tiene sesgos humanos, porque como ya vimos, sí hay y hay muchos y depende del humano. Entonces, hablamos mucho sobre la agencia humana y sobre la responsabilidad humana que deben de tener, que se debe de tener al momento de considerar este tipo de algoritmos. También se tiene que buscar la responsabilidad ética, pero también legal, para cuando se esté haciendo como dije, cada una de las partes del ciclo de vida del algoritmo. Y aquí también, que va un poco pegado con lo que había dicho en Fairness, debe de haber un recurso efectivo para que las personas que se duelen de alguna decisión que haya tomado el algoritmo o la inteligencia artificial pueda reclamarle, decir, oye, yo creo que esta decisión fue discriminatoria, entonces voy a ejercer un recurso efectivo para poder apelarlo y al fin y al cabo, si se demuestra que sí hubo una afectación a mis derechos, puede haber una reparación por el uso de estas tecnologías. Y justamente son distintos mecanismos en los que se puede generar esta responsabilidad para las personas. Justo hay distintas formas en las que se puede generar una mejor forma de transparencia, ya sea que cada quien... y todo esto también tiene que ver mucho con la buena documentación y las buenas prácticas. Por ejemplo, que cada datasheet explique cómo se motivó, cómo se estuvo creando, qué mantenimiento se le está dando y cuál es el uso a perseguir. Y también eso ayuda para que agentes externos, y esto va acompañado de lo que estaba diciendo hace rato con lo de las multi-stakeholder y las distintas partes interesadas en los procesos, puedan terminar analizando y viendo si se están cumpliendo todos estos requisitos que se les están pidiendo. Y al fin y al cabo, también esto ayuda a otro principio que no voy a expandir tanto, pero lo voy a mencionar, que es lo de safety, seguridad. Al fin y al cabo, lo que tú quieres es que no
no solamente es que no se le haga daño a las personas, sino que se evite de manera activa el daño que se le pueda dar, no solo tanto en cualquier esfera, en cualquier derecho de su esfera jurídica, y también que se pueda sentir cierta, por ejemplo, que no sepan que en temas de privacidad no se va a hacer uso indebido de sus datos, que no está susceptible a vulneraciones y demás. Entonces, por último, y este es un gran tema en el tema de principios de derechos éticos y derechos humanos en inteligencia artificial, es la parte de la inclusividad. Tienes que, al fin y al cabo, todas las personas deben de ser beneficiadas del desarrollo tecnológico que estemos teniendo. Y cuando estemos hablando de inclusividad, no solamente hablamos sobre acceso, sino a igualdad de oportunidad, de acceso y que se puedan beneficiar para todas las comunidades, incluyendo, y yo haría énfasis en los grupos vulnerables, para asegurarnos que nadie se quede afuera. Por ejemplo, que podamos, que al momento que se estén haciendo los datasets, se tome en cuenta toda la diversidad que existe, tanto en los grupos de personas con discapacidad, los grupos de personas racializadas, los grupos de la comunidad LGBTIQ, para que así entre una base mucho más nutrida, mucho mejores resultados se pueden esperar. Esto es para que estemos seguros que todos los espectros de las comunidades estén cubiertas y que todas las comunidades puedan acceder a ella, porque esto no trata solamente de que solo unos pocos, que solo las personas dentro o que siempre han estado en situaciones de poder solo puedan acceder a esta tecnología, porque hay que usar la tecnología como un elemento también para promover la igualdad y para pues cada vez ir rompiendo esas barreras que están separando a las personas. Y bueno, entonces eso ya fue toda la cuestión de principios éticos y de derechos humanos. Y bueno, dejaré que Claudia sigan con la presentación. Bien, muchísimas gracias, Grecia. Excelente presentación. Voy a volver a compartir mi pantalla para que sigamos. Entonces, ahorita vimos básicamente, estoy compartiendo mi pantalla. Ahorita básicamente seguimos sobre los principios éticos. Y ahorita vamos a seguir ahora relacionando un poco más estos principios éticos que nos ayudan a estudiar la inteligencia artificial con la aplicación de la inteligencia artificial. Entonces, ahorita Grecia ya pasó todos estos temas. Muchísimas gracias, Grecia. Creo que para mí lo más importante cuando estamos pensando en esto es siempre van a existir, por ejemplo, ahorita estaban preguntando en el chat, bueno, entonces los sesgos siempre van a existir. Puedes considerar que tal vez siempre vas a tener sesgos y entonces por esa razón es muy importante que participen una diversidad de personas en estos temas para que puedan, por ejemplo, identificar, sabes que a mí este algoritmo no me está representando, no me está logrando reconocer, o como mencionaban, por ejemplo, las emociones. Las personas culturalmente expresan las emociones muy diferentes en un país que en otro. Entonces, incluir a más personas dentro de tus modelos, dentro de los sistemas inteligentes que estás desarrollando, te va a ayudar a atacar esos sesgos, poderlos identificar, porque tal vez incluso has estado diseñando cosas para México y te estás ciego a cómo tu tecnología puede no estar incluyendo, por ejemplo, a lo mejor a personas de Asia, o a personas, por ejemplo, de África, etcétera. Entonces, por esa razón es muy importante que la inteligencia artificial que construyas, incluyas a más personas. Entonces, ahorita nos vamos a meter hacia los conceptos técnicos. La razón por la cual vamos a ver estos conceptos técnicos, aunque tal vez alguno de ustedes sean, por ejemplo, biólogos, sean abogados o abogadas, o tal vez estén, por ejemplo, en literatura. La razón por la cual nos vamos a meter hacia estos conceptos técnicos es justamente para que todos estén empoderados
para poder participar, van a poder entender qué es inteligencia artificial con estos conceptos técnicos y así ustedes no van a necesitar estar callados. ¿Por qué? Porque ya entienden los conceptos y ya pueden alzar la voz y pueden ser incluidos. Entonces, esta es la razón por la cual les vamos a explicar estos conceptos técnicos justamente para que si hay un grupo de ingenieras o ingenieros que están hablando acerca de inteligencia artificial, tú puedas también meter tu cuchara y cuestionarlos usando el lenguaje que ellos tienen. Entonces, vamos a empezar a meternos tantito hacia esta terminología. Hay diferentes tipos de inteligencia artificial. Por un lado, tú vas a querer tener, por ejemplo, modelos que sean de tipo de clasificación. Entonces, tu modelo en lo que se va a encargar es decir, ok, mira, te voy a presentar datos y tú vas a poder aprender. Esto es un gato, esto es un perro, esto tal vez es una carita feliz, ¿sí o no? Entonces, estos se conocen como clasificación. Otro tipo son las regresiones. Las regresiones es, por ejemplo, ¿qué tan caliente va a estar mañana el clima? O ¿cuántos ventiladores necesita este hospital? Regresión te va a estar dando números exactos acerca de una cierta pregunta que le estás haciendo. Después tienes, por ejemplo, el clustering. El clustering se trata acerca de, mira, te voy a dar datos, tú vas a ordenar esos datos y después, por ejemplo, a lo mejor quiero que me digas, este artículo, ¿de qué tema es? Entonces, yo te voy a dar datos, tú vas a ordenar los datos y después el algoritmo te va a poder decir, no, pues este es un tema de política, este es un tema de inteligencia artificial, con base a los datos. Otro es acerca de la representación. ¿Cuál es la mejor manera de, por ejemplo, representar otoño, representar primavera, representar, por ejemplo, la tristeza? Entonces, ahorita estaban hablando justamente de las emociones. A veces vas a querer que la máquina pueda representar diferentes conceptos. Finalmente, por ejemplo, otro tipo es la máquina, tú le vas a decir, no, pues mira, si logras predecir correctamente X o Y cosa, vas a recibir un premio. Por ejemplo, si la máquina logra predecir que a ti sí te va a gustar esta recomendación de película, la máquina se va a volver más fuerte y va a ir mejorando su rendimiento. Entonces, por ejemplo, esto se ve cuando la máquina está tratando de predecir qué películas le van a gustar a las personas o incluso también, por ejemplo, manejar un coche. Cuando estás pensando en manejar un coche, tal vez es, bueno, a lo mejor que la computadora no choque contra ciertos objetos. Entonces, con base a conforme la computadora va interaccionando con el ambiente, va recibiendo premios si hace algo bien. Entonces, este es otro tipo de modelos de aprendizaje. Entonces, cuando estamos pensando en inteligencia artificial, existen diferentes tipos de modelos: clasificación, regresión, representación, etc. Ahora, dentro de estos tipos, a grandes rasgos, se estructuran de la siguiente forma. Se llama supervised learning, aprendizaje supervisado, cuando lo que sucede es que tú le vas a dar datos y con esos datos le vas a dar también etiquetas. Entonces, se llama supervisado porque lo puedes pensar como que tú eres una especie de papá hacia tu máquina, que le vas a estar diciendo, mira, esto es un vaso, esto es una carita feliz. Entonces, le estás dando, tú como un papá, lo estás supervisando y le estás diciendo, esto es esto, esto es esto. O, por ejemplo, le dijiste, mira, cuando tienes estas características de hospital, vas a tener esta cantidad de ventiladores. Entonces, le estás dando datos etiquetados para que lo estás supervisando al algoritmo para que pueda tomar decisiones. Otro que se conoce es aprendizaje no supervisado. Y entonces, aquí, por ejemplo, simplemente lo que haces es de que tú le avientas los datos a la máquina y la máquina solita va encontrando los patrones. Por ejemplo, a lo mejor tú quieres que te diga si un artículo, de cuál es el tema de un artículo. Lo que la computadora va a hacer es que los va a empezar a agrupar con base a las diferentes palabras que están usando y después te va a decir, no, pues este artículo es acerca de política, este es de este otro tema,
pero lo está sacando de los datos, tú en ningún momento le diste las etiquetas. Entonces, esa es la diferencia entre aprendizaje supervisado y no supervisado. Entonces, cuando ustedes escuchen, por ejemplo, se habla mucho acerca de aprendizaje supervisado, tú sabes que es porque le están dando etiquetas. Entonces, ahí también significa pueden haber ciertos sesgos cuando están metiendo etiquetas, porque cómo fue que decidieron, por ejemplo, que esto era una carita triste o una carita feliz tal vez para otras personas. Entonces, ahí también es importante por esa razón entender estos diferentes nombres. Finalmente, el otro se conoce como reinforcement learning. Reinforcement learning es de que conforme tu máquina está en el medio ambiente va a ir aprendiendo. Por ejemplo, te recomendó este video de YouTube, la persona, el usuario le dio le dijo que me gusta o dijo que no le gusta. Y con base a esa retroalimentación que va obteniendo la máquina, la máquina va aprendiendo y va mejorando sus modelos. Ahora, ya que entendimos los diferentes modelos, es importante que ustedes entiendan qué métricas se utilizan para discutir el performance, cómo están rindiendo estos diferentes modelos. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se habla justamente de los problemas éticos que tienen estos diferentes modelos, es efectivamente dentro de estas métricas. Entonces, es pensar, ok, ¿cómo evalúas qué tan bueno o qué tan malo es este modelo? ¿Qué métricas son las que se utilizan para hablar acerca de estos modelos? Y justamente ahí en estos detallitos es en donde entra el ruido de los sesgos, etcétera. Cuando estamos pensando en las métricas de inteligencia artificial, nos interesa ¿cuándo es que la predicción puede salir mal? O sea, ¿qué tan común es de que la predicción pueda salir mal? Por ejemplo, si tienes un coche autónomo, ¿qué tan común es de que se equivoque y piense que una persona caminando en la calle es otro coche? ¿Cómo es que la predicción está mal? Porque eso también es muy diferente. ¿Cómo es que se equivoca? ¿Cuál es el costo de tener una predicción equivocada? ¿Cómo es que el costo varía con base a la predicción? Entonces, después tenemos este tema de accuracy, en donde vamos a estar pensando, ok, el accuracy, o sea, qué tan certero fue nuestro algoritmo, se trata de el número de predicciones que tuvo nuestro algoritmo correctamente, de nuestro modelo de inteligencia artificial, sobre la cantidad de predicciones que hizo. Y después nos interesa también saber, ok, ¿qué es lo que pasa cuando nuestro modelo se equivoca? Entonces, imagínate que tú tienes un modelo que va a estar prediciendo cuando un anciano, una persona adulta mayor, se tomó correctamente o no su medicamento. Entonces, tú aquí quieres, tú aquí lo que vas a querer es poder empezar a decir, bueno, ¿qué tan correcto, cómo está mi modelo que está prediciendo si estos ancianos están tomando su medicamento o no? Lo que puedes imaginar es que en el momento en el cual el modelo detecte que un anciano no está tomando sus medicamentos, tal vez puede llamar a la enfermera, tal vez sabe que un anciano tal vez se está envenenando incluso porque está tomando tal vez demasiados medicamentos. Entonces, aquí existen diferentes tipos de errores que pueden existir y diferentes métricas. Entonces, supongamos que resulta que el anciano tomó incorrectamente el medicamento y tu máquina, tu modelo de aprendizaje dijo, efectivamente, esta persona tomó el medicamento incorrecto. Este tipo de, cuando sucede esto, que el mundo dice, ok, el anciano no tomó el medicamento y la máquina predice correctamente que no lo tomó, esto se llama true positive, ¿ok? Otro caso que puede existir es que el anciano no toma el medicamento correcto, pero tu computadora dice, no lo tomó bien. Entonces, este tipo se conoce como false positive. Finalmente, tenemos
el caso en donde la persona toma el medicamento incorrecto, pero la computadora dice, no, todo está bien, no hubo ningún problema. Este caso se llama false negative. Finalmente tenemos la persona, el anciano, toma el medicamento correcto y la computadora detecta que tomó el medicamento correcto. Ahora, si aquí lo piensan, si aquí lo analizan, en estos casos de false negative, false positive, tienen diferentes consecuencias. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la computadora, cuando la persona tomó el medicamento correcto, pero la máquina dice, no la tomaste correcto? Nota que existen aquí diferentes tipos de errores que pueden existir. Igualmente, aquí la computadora dice, no, pues la persona tomó el medicamento correcto, pero en realidad la persona tomó el medicamento incorrecto. Entonces, si lo empiezan a pensar, existen diferentes tipos de errores que pueden surgir. Entonces, por esa razón es que es importante que sepamos qué significa el true positive, qué significa el false positive. La sensibilidad es la habilidad de tu máquina de poder identificar cuando los ancianos no han tomado su medicamento. El true negative, la specificity, es la habilidad de tu máquina de poder entender cuándo sí han tomado el medicamento. Entonces, estos dos términos son importantes porque justamente se usa mucho hablar de false positives, false negatives, cuando estamos hablando, y true positives, cuando estamos hablando de errores. Y lo más importante es que no todos los errores son iguales. Dependiendo de tu tarea, los errores pueden tener diferentes costos. Por ejemplo, ¿cuál es el error? ¿Cuál es el costo de tener un false negative cuando alguien se embaraza? O sea, por ejemplo, ¿cómo sería ese false negative cuando alguien se embaraza? Significa que, por ejemplo, a lo mejor o sea, vas a tener diferentes consecuencias con base a el caso que estás. Por ejemplo, supongamos el false negative aquí van a significar diferentes cosas con base, y vas a tener errores con base al caso en el que estás. Entonces, va a significar algo diferente cuando tu máquina dice, no, sí tomaron el medicamento, no hay ningún problema, a cuando realmente a lo mejor no lo tomaron. Van a tener diferentes consecuencias. Y ahora, después puedes pensar que también vas a tener diferentes consecuencias cuando lo empiezas a pensar con respecto a, por ejemplo, bueno, a lo mejor puedes meter esto para detectar cosas policíacas. También puede tener diferentes consecuencias cuando pasa con Alexa esto. O incluso, por ejemplo, cuando Uber está usando sus algoritmos de inteligencia artificial para manejar. Por ejemplo, en este caso, es un caso en el cual se reportaron false positives. Y justamente, no sé si ustedes supieron, pero Uber había sacado algoritmos para que el coche se manejara de modo autónomo y pudiera, por ejemplo, detectar personas en la calle, etcétera, y con base a eso tomaba decisiones. Algo que sucedió es que recientemente Uber, uno de esos coches de Uber, no vio bien a una de las personas que iba pasando y justamente el coche autónomo de Uber lo atropelló y la persona se murió. Entonces, y después cuando analizaron lo del caso de las cámaras, resultó que fue un error relacionado con los false positives. Hola. Perdón. Resultó que fue algo relacionado con el caso de los false positives, en donde básicamente Uber lo que decidió hacer es que false positives, ¿qué es? Vamos. El false positive es cuando, por ejemplo, la máquina te dice, a lo mejor la máquina estaba diciendo que era por ejemplo, que no había
la máquina estaba diciendo, no, pues aquí hay una persona pasando, aquí había una persona caminando en la calle, y en el mundo real lo que estaba pasando es de que no había nadie, ¿ok? Entonces, Uber lo que decidió hacer fue lo siguiente. Se dio cuenta Uber que cuando su máquina detectaba que había alguien en la calle y realmente no había nadie, originalmente lo que hacían era que, ¿sabes qué? Si la máquina detecta, si el coche detecta que hay alguien en la calle, que se frene, o sea, que ponga los frenos así instantáneos. Lo que Uber decidió hacer es que se dio cuenta que estaba teniendo muchos false positives. Es decir, su máquina decía, ¡ay, hay una persona en la calle! Y entonces se ponían los frenos, y entonces eso hacía que se sintiera el coche tuviera un comportamiento muy errático, porque muchas veces se equivocaba, realmente no había nadie en la calle, y entonces el coche se frenaba y se sentía un comportamiento muy errático. Entonces Uber lo que decidió hacer es decir, bueno, ¿sabes qué? Yo estos casos de false positives los voy a ignorar. O sea, si la computadora cree que hay alguien en la calle, no voy a hacer nada. ¿Por qué? Porque Uber en ese entonces estaba trabajando con personas que iban manejando el coche, y Uber dijo, bueno, ¿sabes qué? La persona que va manejando el coche va a ser la que va a tener el control al final de poner el freno, no que la máquina no lo ponga. ¿Qué fue lo que pasó? La máquina detectó efectivamente a la persona pasando, no tenían su sistema para que la máquina fuera la que pusiera el freno, y entonces los conductores de Uber en estos coches autónomos, lo único que hacían era que o sea, sí podían poner ellos el freno, pero no se ponían a manejarlo, nada más estaban como que vigilando que todo estuviera bien. El conductor estaba distraído y no vio a la persona, a pesar de que la máquina sí lo vio. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? No se pusieron el freno. Y entonces se chocó contra esta persona. Entonces, aquí sí es muy importante pensar cómo cada error que tienes tiene significados diferentes, tiene costos diferentes. Y también para mí es importante, ahorita si a ustedes les dicen, o sea, si tú lees ya ahora esta noticia de false positives, tú ya entiendes qué significa este término de false positives. Ya sabes a qué se está refiriendo y ya entiendes mejor por qué están surgiendo este tipo de errores. Después, otro término que vamos a ver es el de overfitting. Muchos modelos de aprendizaje, lo que les pasa es de que aprenden todos los detalles del dataset que le metiste. Y entonces, debido a que se aprendió todos los detalles, ya no puede predecir cosas que estén fuera de su dataset. Y entonces ese es el caso en donde, por ejemplo, bueno, a lo mejor nada más lo entrenaste con personas caucáseas y pues te va a costar mucho trabajo poder detectar con personas de otro color. Vamos a ver rápidamente este ejemplo. ¿Ven ustedes mi pantalla del video? Vamos a ver este video de YouTube. Aquí había inteligencia artificial que lo entrenaron para detectar manos, y cuando había manos, le echaba el agua y el jabón. Vamos a ver qué pasa. All right, so watch this. Black hand, nothing. Larry, go. Black hand, nothing. Larry, go. Racist mother sinks. Ok, entonces, por ejemplo, ahorita vimos, aquí en este caso, la computadora tuvo un overfitting, en donde lo súper entrenaron con manos blancas. En el caso en el cual entra una mano que está fuera de lo que está fuera de lo que la computadora conoce, ya la computadora no sabe actuar, no logra detectar ese otro tipo de mano. Por ejemplo, ¿qué tipo de error es este? A ver, vamos a dar un poquito de tiempo para que ustedes piensen. ¿Qué tipo de error es este? ¿Alguien quieren participar?
estamos en los dos chats viendo. ¿Qué tipo de error es este que acabamos de ver? Vamos a dar tantito un espacio para que ustedes participen. Ok, José Martínez Navarro dice, es un false negative. ¿Estamos de acuerdo que es un false negative? Vamos a regresar aquí a la presentación para ver. Un false negative. Bueno, sí podría ser un false negative. O sea, por ejemplo, la máquina está diciendo que no, la persona no hay ninguna mano abajo de sí, pero en el mundo real sí hay una mano abajo de sí. Entonces sí podría ser un false negative. Excelente, José Ángel. Y ahorita sí estamos viendo cómo ustedes ya están pudiendo, por ejemplo, identificar ciertos problemas que van con los algoritmos de inteligencia artificial y utilizar la terminología adecuada. Si es un false negative, false positive, y ya están viendo también cómo estos diferentes tipos de errores tienen diferentes consecuencias. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo rápido. Muchas veces, por ejemplo, a Alexa le cuesta trabajo poder entender a las personas que tienen un acento diferente al americano en inglés. Entonces, por ejemplo, personas a lo mejor de India o incluso a lo mejor de México con su acento, le va a costar trabajo poder entender lo que están diciendo. O, por ejemplo, personas sordas tienen un acento muy peculiar porque ellos nunca se escuchan su voz. Entonces, a Alexa le cuesta trabajo reconocer lo que están diciendo. ¿Qué tipo de error es este? Vamos a dar unos pequeños minutos. ¿Qué tipo de error es este en donde la computadora no está logrando a lo mejor reconocer estos diferentes tipos de acento? False negative. Ajá, falso negativo. Ok, Joaquín, muy bien. Joaquín Navarro Perales menciona cómo es un falso negativo. Totalmente de acuerdo. Y también Frida Ruiz, muy bien, Frida Ruiz también menciona cómo es un caso de overfitting. Totalmente de acuerdo. Ok. Ahora, por ejemplo, otro tipo de errores que pueden existir es en donde, por ejemplo, el algoritmo de Amazon reconoció falsamente que a 28 personas del Senado de Estados Unidos, el reconocimiento facial de Amazon los confundió con criminales convictos. Y entonces empezó a decir el algoritmo de Amazon, no, pues, por ejemplo, a lo mejor este personaje es un criminal. ¿Qué tipo de error es este? Entonces, por ejemplo, este es otro tipo de error que pueden tener estos algoritmos. Jonathan Rangel menciona, por ejemplo, el caso de cómo el caso anterior era de overfitting, el dataset no incluía un sample heterogéneo totalmente. ¿Qué tipo de error es este, por ejemplo, en donde el algoritmo está pensando que, por ejemplo, esta persona, este senador, es un criminal? Falso positivo. Ok, Joaquín Navarro Perales dice que es un falso positivo. A ver, vamos a analizar. Súper bien, falso positivo. A ver, vamos a analizar el falso positivo. El falso positivo, estoy de acuerdo. O sea, la computadora, por ejemplo, a lo mejor predice, no, pues este es un personaje, la persona predice, este es un personaje que es un criminal y en el mundo real no es un criminal. Entonces sí puede ser un falso, perdón. A ver, está diciendo un falso positivo. A ver, falso positivo, vamos a verlo. A ver, ustedes qué dices, cuando hay errores de la IA, está en piloto, está en la fase de test validate. Ok, los diferentes tipos de errores pueden salir, por ejemplo, cuando estás probando tus diferentes datasets, pero también estos tipos de errores pueden salir ya cuando estás poniendo tu inteligencia artificial en el mundo real. Por ejemplo, en este caso del false positive de Uber.
El false positive salió justamente, esto pasó en el mundo real, una persona murió. Entonces, este tipo de errores también están sucediendo en el mundo real ya cuando están utilizando los algoritmos de inteligencia artificial en el mundo real. Ok, entonces este tipo de error podemos decir que es un falso positivo. Vamos a ver rápidamente qué era el falso positivo para que esto quede claro. En el mundo real, no, supongamos que no es un criminal y la computadora dice, no, sí es un criminal. Entonces, esto podemos decir que es un, por ejemplo, a lo mejor de falso positivo. Vamos a seguir. Y bueno, básicamente, ahorita que lo que estamos viendo es, existen diferentes tipos de errores. Ustedes ya están aprendiendo la terminología de los diferentes tipos de errores de inteligencia artificial que pueden entender, que pueden existir. Y también están viendo cómo estos diferentes errores tienen diferentes efectos, diferentes costos. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de que a lo mejor un algoritmo diga, no, este cuate es un criminal? Bueno, a lo mejor si lo trae un policía, un algoritmo que le va a estar diciendo que este cuate es un criminal, tal vez esta persona podría sufrir, por ejemplo, violencia policíaca. Entonces, ahí es importante, a pesar de ser inocente. Entonces, aquí es importante darse cuenta cómo estos diferentes errores tienen diferentes costos. Entonces, cuando estamos viendo el flujo del aprendizaje de máquina, es importante entender, por un lado, esto de incluso qué datos estamos usando, no se ha acabado de definir. Por esas razones de que debemos incluir más poblaciones. Por ejemplo, en el caso de las manos, ¿no? Ahí claramente tuvieron un dataset que era tal vez nada más sobre personas blancas y entonces a las personas de color no los podía detectar. Entonces, aquí esto es algo que se puede mejorar. Después también, por ejemplo, a lo mejor tienes tu modelo de aprendizaje que está prediciendo cierta etiqueta. Por ejemplo, no, pues este cuate es un criminal. Aquí tienes que cuestionar, ¿cómo es que se escogió esta etiqueta? ¿Cómo fue que el algoritmo escogió esta etiqueta de que esta persona es un criminal? Entonces, ahorita ustedes ya están viendo los diferentes problemas que pueden tener las diferentes partes del pipeline de inteligencia artificial. Y así ustedes pueden decir, oye, a ver, ¿cómo estás escogiendo tus datos? ¿Cómo es que cómo es que se está obteniendo esta etiqueta? Y así tú los puedes empezar a cuestionar para sacar mejores etiquetas. Entonces, todo parte de este modelo es importante que lo veas como, ¿sabes qué? Necesitamos iterar sobre este pipeline, incluyendo el problema. ¿Por qué razón incluso estamos utilizando inteligencia artificial para esto? ¿Necesitamos inteligencia artificial? Entonces, para mí lo que es importante que saquen de este curso es que entiendan a grandes rasgos cómo funciona el pipeline de inteligencia artificial, puedan cuestionar cada parte del pipeline de inteligencia artificial para justamente pensar, a ver, este dataset, no estás considerando estas poblaciones, puedes tener estos problemas. A ver, aquí estás prediciendo que ciertas personas son criminales. ¿Cómo es que estás haciendo esa predicción? ¿Tiene incluso sentido que utilicemos la inteligencia artificial en estos casos? ¿Qué consecuencia puede tener que estemos utilizando inteligencia artificial para esta toma de decisiones? Entonces, en resumen, construir inteligencia artificial es algo que es muy iterativo. La terminología, ya aprendieron ustedes ahorita acerca de la terminología que se usa para empezar a pensar acerca de los errores que está teniendo la inteligencia artificial, cómo está rindiendo. Y esto aplica independientemente de qué tipo de modelo estés usando de inteligencia artificial. Esto es importante. Cuando estamos pensando en los errores, en el performance, se aplica esta terminología independientemente del modelo de inteligencia artificial que estés utilizando. Entonces, esto es bueno porque así tú puedes analizar cualquier modelo de inteligencia artificial utilizando estos métodos. Y ahorita, cuando estás pensando en ética e inteligencia artificial,
muchas veces te puedes concentrar especialmente en cómo estás manejando los diferentes tipos de errores, cómo manejas los diferentes tipos de... Y es importante también que incluyas a diferentes poblaciones en todo tu pipeline, justamente porque si ya estamos integrando estos sistemas en nuestra vida diaria, es importante que incluyamos a todas estas poblaciones, como mencionaba Grecia, justamente para intentar limitar estos diferentes sesgos que pueden existir. Ok, y entonces ahorita yo ya terminé mi parte acerca de la parte técnica de inteligencia artificial. Ahorita ustedes ya van a tener mejores conocimientos acerca de, ok, cómo funciona inteligencia artificial a grandes rasgos, qué tipo de errores tiene, en dónde se puede meter cierto ruido. Y ahora vamos a entrar hacia la parte práctica de inteligencia artificial y ética. Claudia ahorita va a empezar a presentar. Y Claudia les preparó también código. Van a estar trabajando ahora con, va a ser una parte práctica con deepfakes. Gracias. Voy a dejar yo de compartir. Gracias. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Pueden ver mi pantalla? Estoy tratando de compartir los Estoy slides. tratando de compartir los slides desde mi pantalla. ¿Mis slides? No ¿Están viendo mis slides? No veo si ven mis slides. Hola, Claudia. Yo no veo tus slides. Ya veo tus slides. Es que hay como un delay. Pero bueno, delay. Empiezo con mi introducción. Pero bueno, empiezo con mi introducción. Esta la bajaste, ¿verdad? Sí, en PDF, sí, ya. en PDF o lo Empiezo con mi introducción. Empiezo con mi introducción. Bueno, yo soy Claudia Flores Saviaga, soy candidata a doctorado en Computer Science por WVU y trabajo con la doctora Said Savage en el laboratorio en WVU, en el laboratorio TLCI, y también tenemos un laboratorio en la UNAM para precisamente atraer a más población de Latinoamérica hacia este tipo de investigaciones. Yo les voy a hablar un poquito del área del tema de ética de AI en un caso práctico, y lo que quiero que piensen a la hora que están viendo esta presentación, porque ahorita ya vimos, bueno, la doctora Savage y Grace hicieron como la introducción en la parte un poquito técnica de AI, y yo voy a tratar de aterrizar esa parte ya en lo que en nuestra vida diaria, de que nosotros ya seamos de computer science o no seamos de computer science, tenemos como que esta interacción que es, por ejemplo, a través de las redes sociales, y vamos a ver cómo estos tipos de usos de la inteligencia artificial en las redes sociales y para el tema, por ejemplo, de la política, tiene implicaciones, y no solo de tratar de legislar en la parte de AI, sino también tiene que ver con la parte de leyes en temas ya como más humanos. Entonces vamos a empezar. Quiero que entiendan que la inteligencia artificial en sí es una tecnología muy poderosa y es algo que ya está en nuestra realidad, pero también creo que es importante que entendamos que es como cualquier otra herramienta, como un coche, como un arma, como una computadora, que es en su naturaleza es una tecnología dual. O sea, tú la puedes utilizar ya sea para el bien o para el mal. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque la inteligencia artificial y todas las herramientas de machine learning tienen una característica que los humanos no tenemos, que es que pueden hacer ciertas tareas de una manera tan eficiente que nosotros no lo haríamos. Por ejemplo, pueden hacer cálculos matemáticos, millones de cálculos matemáticos en un segundo, pueden, por ejemplo, aprender a jugar ajedrez mucho mejor que cualquier otro humano, que ya inclusive ha habido competencias entre humanos y la inteligencia artificial, y esto lo hace porque precisamente lo que ya vimos, que es el reinforcement learning, es de que cada vez se va mejorando
a sí misma. El sistema puede irse mejorando a sí misma para aprender y volverse cada vez mejores, que también, bueno, puede inclusive aprender esos sesgos que ya vimos. Ahora, otra de las características que la inteligencia artificial tiene es que es eficiente, es decir, tú solamente la vas a entrenar y entonces ya va a poder volver a hacer esa tarea para la cual tú la entrenaste una y otra vez y nunca se va a cansar, pues. Entonces, otra de las características es también que es escalable, es decir, que si tú utilizas como más poder de computación, entonces tú vas a poder realizar esa tarea con muchos más datos. Por ejemplo, un ejemplo es los sistemas de reconocimiento facial, que son eficientes si los entrenas y escalables. Ahora, eficientes no quiero decir que no traigan sesgos. Obviamente van a traer sesgos porque todo depende del dataset con que tú hiciste y con que los has entrenado, pero simplemente es escalable porque tú lo entrenas ese sistema y lo pones en diferentes cámaras, por ejemplo, en un aeropuerto y pues nada más lo entrenaste una vez, lo desplegaste en las diferentes cámaras y entonces lo vas a poder volver a usar y usar y usar. Y obviamente, pues este sesgo que tú ya entrenaste una vez, si ya lo traía en tu sistema original, lo va a traer en todos los demás, que es un tema que ha estado como mucho en las noticias últimamente, sobre todo por el tema de que ya explicó la doctora Savage, con el tema de las minorías, porque los datasets están diseñados simplemente con ciertas características de una comunidad, pero no para el tema de minorías. Entonces, ¿qué pasa cuando a lo mejor tu sistema está entrenado con datos de minorías, pero son muy poquitos datos? Es decir, no quiere decir que no te reconozca una persona de color, sí te la va a reconocer, pero como son tan poquitos datos que se usaron para entrenar este tipo de sistemas, lo que va a pasar es que va a tener esos errores que van a ya tener implicaciones ya legales, por ejemplo, de que puedan inclusive arrestar a una persona porque el sistema no lo supo reconocer de que no era un criminal. Esto es un tema que se ha visto mucho en Estados Unidos y que ha estado como mucho en las noticias últimamente, precisamente porque otro tema que pasó es que las agencias policíacas no estaban siendo transparentes en cuanto a qué sistema y qué datos estaban utilizando para entrenar el algoritmo, ni cuál era su accuracy, es decir, qué tan perfectamente estaban reconociendo o no. Entonces, ese es un problema que no es solamente de que ya está el problema en el sistema de inteligencia artificial, sino que ahí ya hay un problema de legislación, es decir, tú estás dejando que algunas agencias policíacas estén usando este sistema, pero nunca les estás pidiendo ese accountability, que te digan, a ver, qué datos estás usando, o cuál es tu accuracy en el sistema, o dónde lo vas a desplegar, o sea, cómo lo entrenaste. Ese tema ya es más allá del sistema, sino es más como el tema de legislación. Otro tema de las propiedades de AI, y que es uno de los temas muy importantes y con el que voy a empezar a hablar acerca de por qué es muy peligroso, si lo podemos decir así, es que, pues obviamente esa tecnología cuando tú la entrenas, es que tú puedes tener cierta anonimidad, o sea, tú vas a tener, por ejemplo, un dron o alguna cámara de vigilancia y ni siquiera vas a ver la persona que está siendo vigilada y tú tampoco vas a saber a lo mejor quién la puso ahí. Entonces, ese es el tema como de que puede ser como muy anónimo y tener cierta distancia porque ni siquiera tiene que estar el sistema muy cerca de esa persona. Puede ser un dron volando por tu casa y vas a estar siendo como no solo vigilado, sino también probablemente analizado, como